empresarios, pero también trabajadores, me imagino, esperando ver cómo se decantaba o cuáles son los primeros lineamientos que quedan claros. Hay intenciones que apuntan a la SAFAP, también niños y menores, ¿verdad? Varios temas que tienen que ver con eso, pero bueno. Sí, también ahora se puso otro tema sobre la mesa, o por lo menos lo puso el ministro de Economía, elevó la discusión al nivel internacional también, ¿no? Dijo, ojo con lo que pasa acá y con lo que se dice y las repercusiones que puede tener esto en el ámbito internacional a la hora de después Uruguay presentarse y pedir financiación y demás. Creo que le dio como un escalón más a todo una este cuestión tema, institucional, ¿no? De panorama uruguayo fuera de fronteras, ¿no? La oposición ya ha dicho que espera algo un poquito más cerrado para cuando ingrese al Parlamento, ¿no? O sea, cuando venga del Ejecutivo este borrador o esta ya no es borrador, es la resolución que tuvo el diálogo social, pero que va al Ejecutivo, el Ejecutivo le tiene que dar otra forma y ahí enviarlo al Parlamento, ¿no? Cuando llega al Parlamento ya la discusión forma de proyecto de ley. En forma de proyecto de ley ya va a ser otra, ¿no? Y creo que muchas cosas van a quedar por el camino también en esta discusión. Sí. Sí, hay quien plantea que el ámbito natural para la discusión es el Parlamento, más allá de estos diálogos que se proponen. En ese sentido hablaba el expresidente Lacalle Herrera, diciendo, bueno, si se quiere tener la representación exacta de la sociedad uruguaya en materia de partidos, ¿no? Es el Parlamento el ámbito para la discusión, que en definitiva va... Es lo que se viene diciendo desde que empezaron, ¿no? la discusión justamente de si participar o no participar, ¿no? Y después está el tema de financiamiento, que es lo que planteaba Loureiro de las cámaras empresariales. Parece que está bastante más claro el panorama sobre primera infancia y los recursos para eso, pero no está tan claro el resto de las medidas que se buscan implementar. Él dice hay como unas intenciones muy positivas. Carta de los Reyes Magos, dice. Y dijo que hay como una cartita de los Reyes Magos, ¿no? Que después... Sí, es duro cuando aparece uno de los, en este caso la Confederación de Cámaras, diciendo tenemos cero falta, y no nos dieron bola, en definitiva, ¿no? Porque es lo que dicen en este momento. Veremos qué pasa después. También Loureiro fue muy cuidadoso en sus palabras y dejó abierto. No, miren que hoy estoy diciendo esto, pero capaz que mañana dialogamos y... Que no puedes quemar los puentes, o sea, claro. Pero me parece importante que alguien que tuvo una participación tan directa, hoy al menos esté diciendo, miren, propusimos, ¿cuántos puntos eran? 16, 17 puntos. 17 creo que 17 puntos y no los vemos ahí consolidados. Creo Estamos que la propuesta de las cámaras quedaron a pie de página. Claro. En definitiva, vamos a seguir esperando a ver cómo evoluciona este tema. Tampoco se pueden atender a todos, ¿no? Claro. O sea, es difícil el trabajo que se propuso el diálogo social, ¿no? Es ambicioso. Ambicioso, ahí va, esa, ¿no? O sea, se pueden generar discusiones y que no llegue a ningún punto y en algún momento tenés que laudar y tenés que tomar una postura sobre las cosas y de repente ahí hay cosas posturas que quedan por el camino. Claro, yo en este momento destacaría con un estudio, un informe a medio estudiar, porque es reciente y hay mucho que profundizar y faltan algunos datos, que no quede en una manifestación de buenas intenciones. Yo no creo que estemos en esa etapa, ¿no? Que seamos tan ingenuos, no creo que se plantee algo y no esté pensado cómo se va a llevar adelante. No estamos en tiempos que permitan este tipo de cosas, ¿no? Carta Reyes Magos decías recién, ¿no? O sea, uno aspira a que se sepa por dónde va el camino, ¿no? Sí. Que no quede en una manifestación hermosa de vamos a resolver el tema de la pobreza. Claro. O sea, ¿cómo se va a hacer? Todos esos sectores van a tener una revancha, digamos, cuando ingrese como proyecto de ley, porque esto va a ingresar por comisión y la comisión va a citar a todos los integrantes, a las distintas delegaciones, por lo tanto van a tener otra oportunidad de ir a reclamar que eso que puede haber quedado como a pie de letra, en realidad pase a formar parte del articulado, ¿no? Sería muy difícil creer que este resultado es unánime. No hay unanimidad esa dentro. Creo que lo dijo el presidente cuando le preguntan también, ¿no? Es un resultado de discusiones, seguramente alguno quedó contento con algo, contento no es la palabra, ¿no? Pero quedó satisfecho con algo y otros no. Sí. Digo, es parte de un diálogo, ¿no? Dice Loureiro, ¿no? Pues habrá que escuchar también a otros involucrados en el diálogo. Si se cumple con todo, serían como $500 millones aproximadamente lo que se precisarían para implementar todas estas políticas, ¿no? Y la oposición critica que más que un diálogo fue un intercambio frente amplio pit-CNT, ¿no? Como que fueron las dos partes más escuchadas en todo esto. Y Cabildo, señor. Y sí, Cabildo puede definir todo.
Todo puede definir. Hoy mirándolo fríamente, lo que se va a elevar al Parlamento y depende del voto de la oposición. Y yo soy pesimista. ¿Yo qué querés que te diga? En este momento, como Que se apruebe. y en este momento con la polarización política que hay, no se llevan Ese ninguno. centro no lo van a levantar, Claro, pero no sé. de cerca. Estoy hablando al grose- Parlamento ya con un acuerdo previo. Estoy hablando groseramente, ¿no? Antes de que... Y es especulación, ¿no? Es especulación, claro. Claro, pero es una probabilidad también, ¿no? Cuando se habla de las modificaciones a nivel de AFAP. ¿Y qué esperás? Si es durísima la posición que se está planteando de que no hay que tocar nada. Y edad jubilatoria. ¿Qué pasa? Bueno, el gobierno dice que no tiene efecto en las cuentas públicas del BPS, ¿no? Pero hacer un cambio de este tipo, por más que se mantiene la edad, se va a Sí, eso mantener en te iba a decir. 65 años. Claro, ¿no? Pero se más va a allá de abrir los un causal, incentivos. sí, Ahí Claro, va. 60 Para- con incentivos a los 65, sí, digamos. para algunos sectores más vulnerables, para algunos trabajadores en particular, se abre esa posibilidad. Pero algún efecto ¿Y seguramente cómo va a puede no tener, modificar? Ahí va, Bueno, claro. Por eso digo, hay cosas como que todavía no están muy claras. Igual a mí me da la sensación que tanto con el tema de la edad jubilatoria como con el tema de las AFAP se hace en la previa todo una burbuja que después cuando llegas al documento está mucho más light, ¿no? O sea, no La hay... montaña pare un ratón. Exacto. Me da esa sensación sin haberlo profundizado honestamente, pero siempre pasa en este país, ¿no? Un poco eso. Hay que moderar, Y porque ni que si hablar no... que aquello que se había dicho si de no, no volver a avanza. los 60 años que en Por eso. campaña, ¿no? Mm. Promesa de Es que campaña, a eso ¿no? voy, ¿no? Promesa de campaña, mucha gente que trabajó en este documento a favor de eso, el tema de las AFAP, tanta discusión y ayer O'Donnell diciendo, bueno, tengan cuidado con este tema, es delicado, no estamos, nadie está planteando eliminar, bueno, pero sí. Ni estatizar. Ni estatizar y como bajándole un poco todo el precio a todo lo que se había anticipado y al final del día qué es lo que se va a aprobar, un poco lo que vos decías, ¿no? O sea, son intenciones, termina la discusión licuando todo esto y apenas se mueve la cosa, que es a mí la sensación de lo que pasa en este país es un poco esa, no sé si este es el caso, ¿no? De vuelta, no deja de ser técnico, ¿no? Sí, lo que dice el obrero en cuanto a que todo esto son expresiones de deseo y hay que bajarlas y realmente redactar los proyectos de ley y las modificaciones y demás, y ahí ver qué queda realmente de todo esto, ese es un punto clave. Pero con respecto a las AFAP, en el documento aparecen cosas que están ahí y están ahí. No se La puede creación de negar. este ente aparte está. El tema de manejar y de alguna manera licitar los fondos a las AFAP por determinadas cohortes, dependiendo de los afiliados que lo va a administrar este ente que se va a crear, eso está y es entreveradísimo y no sé muy bien cómo va a terminar funcionando y tendremos que tener todos los cuidados del mundo. Yo creo que deberían enojarse menos y responder más, porque también se enojan con el tema, con las preguntas, no dan, fundamentalmente el ministro de Economía no da entrevistas, entonces me parece que dentro de la complejidad del tema y la seriedad que nos exigen, también la tiene que tener ellos. Y creo que hay cosas que sí aparecen en el documento y que generan confusión. Lo mismo le decía al obrero cuando dijo, bueno, desde el gobierno también como si no se va a hablar, que no se hable. Bueno, pero también hay responsabilidad de las AFAP que salieron con un documento antes de que se conociera esto, ya a marcar discrepancias. O sea, que fueron parte de un diálogo, no esperaron a la presentación del documento y ya salieron a marcar la cancha. Entonces, en realidad, de todos lados hubo ahí un entreverijo, cada uno se manejó como le parece, o sea que hay responsabilidades de todos y no hay que culpar de, ay, ojo con lo que se dice o lo que no se dice. Bueno, hay responsabilidad de todos. Ahora, lo que está en el documento está en el documento. Y está ahí, y aparece ahí. Cuando aquí Alejandro Sánchez, cuando le preguntamos, nos dijo, bueno, no, va a ser el BPS, pero no, iba a ser como una especie de las mutualistas, que es un corralito, pero en realidad va a ser solamente un asesoramiento para los que no tengan que... para ese rango que queda por fuera de tener que estar obligatoriamente con una FAP, entonces a ellos se los va a asesorar y son ellos los que el BPS los va a cuidar de la especulación de las AFAP, que a veces hasta se los informa mal, o porque cada usuario significa dinero, queremos evitar esas situaciones como pasó en su momento y comparaba con las mutualistas. El documento plantea otra cosa, no solo eso, plantea mucho más que eso. Entonces, bueno, esperemos a cuando lo bajen a tierra, lo expliquen como corresponde y qué es lo que queda, pero
si hay irresponsabilidades, hay de todos lados. Sí, Así yo que, estoy de acuerdo ojo. que tiene aspectos técnicos ese tema en particular que vos estás mencionando, Laura, que son difíciles de entender para el público en general. Pero también es cierto que en el relato y en lo que fue la comunicación fue muy mala. Claro. De todas partes, fue muy mala. Porque si vos lo que no querés es que se entrevere la piola, sé claro cuando comunicas. Porque de lo contrario me vas a dejar a mí la posibilidad de que yo piense otra cosa. Pero además estás Opte hablando de por la otro plata de la camino. gente. Estás hablando de Claro, lo es un que- tema extremadamente claro, delicado. es como Entonces, muy- si vos no querés que tenga esa repercusión, sé claro en la comunicación, Mm. sé concreto, sé firme. Y ahí se terminan los rumores. El axioma fundamental es que si yo salgo y doy información concreta, los rumores no existen. Los periodistas sabemos de estas cosas, ¿no? O sea, los rumores se terminan cuando alguien viene y dice, no señor, esto Claro. no es así, es así. La certeza. Ya está, Mm. no hay más rumor. Está el papelito, ayer hasta se los notaba incómodo. En la mesa, Exactamente. cuando estaban explicando eso. Hay posturas, cuestiones de la comunicación no verbal, que los notabas incómodos, porque no estaban cómodos porque la comunicación en principio no fue buena. Y eso te llevó después a un lugar donde te empezás a embretar y no sabes cómo salir. Querés explicar algo y no sabes por dónde ir. 9 de la mañana, 14 minutos. ¿Les parece que arranquemos? Dale.